Contra lo que luego ha dicho la propaganda, la verdad es que la Segunda República no vino de forma enteramente pacífica. Los que conspiraban contra la monarquía de Alfonso XIII no dudaron en alentar una rebelión militar. Eso fue la sublevación de Jaca. El 12 de diciembre de 1930, el capitán Galán sublevaba a la guarnición de Jaca contra el gobierno de la corona. Los insurrectos mataban a un sargento de la Guardia Civil y a 2 carabineros y proclaman la República en el ayuntamiento. El golpe, eso sí, quedaría sofocado muy pocas horas después. El episodio de Jaca fue en realidad un trágico error. El gran plan estaba en otro lado. Desde meses atrás, los republicanos habían acordado una revolución que debía comenzar con un levantamiento militar el día 15 de diciembre. El proyecto procedía directamente del Pacto de San Sebastián, firmado en el agosto anterior. Ninguno de los firmantes era revolucionario. Los promotores de la operación eran Alcalá Zamora y Miguel Maura, los dos católicos y moderados. Estaban también Lerroux y Azaña, y los regionalistas y nacionalistas gallegos y catalanes. Los socialistas, al margen del pacto, se comprometieron a proclamar una huelga general. En el ejército había centenares de oficiales que pertenecían a la masonería y estaban dispuestos a levantarse contra la monarquía. Ramón Franco y Queipo de Llano eran 2 buenos ejemplos. En ellos se fiaba para poder llevar a cabo la sublevación. Ahora bien, a finales de noviembre, el director general de Seguridad, el general Mola, se entera de lo que se está tramando. Sabe que uno de los principales nombres militares del complot es Fermín Galán, y lejos de detenerle, Mola le escribe en estos términos. Sabe el gobierno y sé yo sus actividades revolucionarias y sus propósitos de sublevarse. El asunto es grave y puede acarrearle daños irreparables. Recuerde que nosotros no nos debemos ni a una ni a otra forma de gobierno, sino a la patria. Le ruego que medite sobre lo que le digo y al resolver no se deje guiar por un apasionamiento pasajero, sino por lo que le dicte su conciencia. Si hace algún viaje a Madrid, le agradecería que tuviera la bondad de verme. Galán se puso nervioso. Como el Comité Revolucionario de los Republicanos parecía dubitativo, decidió adelantarse. El 12 de diciembre, en Jaca, donde estaba destinado, él y otro capitán, García Hernández, se levantaron, proclamaron la República y marcharon sobre Huesca. Fue un desastre. Los golpistas fueron rápidamente neutralizados. Galán y García Hernández terminarán apresados, sometidos a juicio sumarísimo y fusilados el día 14. En cuanto a los responsables políticos, la corona ejercerá con ellos una sorprendente indulgencia. Durante mucho tiempo en España, toda la vida pública estuvo presidida por el Movimiento Nacional, que era el aparato del régimen de Franco, construido sobre la base de la falange española tradicionalista de las Jons. Casi todo el mundo sabe que fue la falange, pero ¿qué eran exactamente las Jons? Las Jons eran las siglas de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, un minúsculo grupo de carácter patriota y sindicalista con fuertes influencias del fascismo europeo que nació en octubre de 1931. Las Jons eran a su vez resultado de la fusión de 2 grupos de talante muy distinto. Uno era el reunido por Ramiro Ledesma Ramos en torno al semanario La Conquista del Estado. Ledesma era un joven intelectual fascinado por Mussolini que soñaba con una revolución nacional que implantara un Estado sindical. El otro grupo eran las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, lideradas por el abogado vallisoletano Onésimo Redondo, un núcleo de carácter fundamentalmente agrario que aspiraba igualmente a una insurrección nacional contra la Segunda República. Ambos grupos, anticapitalistas y anticomunistas, constituyeron el primer embrión del fascismo español. La órbita de Ramiro era urbana y más intelectual que política. La de Onésimo era rural y más agraria que intelectual. Onésimo era católico, Ramiro era ateo, pero les unía una inspiración común, un estilo común y sobre todo enemigos comunes. A las Jons se les ha reprochado su recurso a la violencia en el tenso clima social de la Segunda República. Sin embargo, la realidad es que las Jons no causaron ninguna víctima mortal a las izquierdas, mientras que 2 de sus miembros morían asesinados en distintos altercados. Por otro lado, las Jons jamás pasaron de ser un grupo extremadamente minoritario.
El 4 de marzo de 1934, las Jons se fusionaban con otro grupo de corte nacional revolucionario, la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera. Nacía así Falange Española de las Jons. Ramiro y José Antonio se separaron poco más tarde, pero Onésimo permaneció junto al líder de Falange, y las Jons ya nunca serían otra cosa que Falange. Joven y prometedor jurista, los comienzos de la carrera política de José María Gil Robles fueron fulgurantes. Con 24 años ya era catedrático de Derecho Político, pero enseguida se orientó hacia el periodismo y la política. En el primero entró en el diario católico El Debate, que dirigía Ángel Herrera Oria, y enseguida formó parte de la recién nacida formación Partido Social Popular, de tendencia demócrata cristiana, a cuyo frente estaba el por entonces maurista Osorio y Gallardo. Trabajó con Calvo Sotelo durante la dictadura de Primo de Rivera y, llegada a la República, fue elegido diputado por el bloque agrario. De acuerdo a la doctrina de Herrera Oria y del cardenal Vidal y Barraquer, adoptó la línea del accidentalismo, que le enfrentó a otros sectores de la derecha al afirmar que lo sustancial era el contenido del Estado y no su forma monárquica o republicana. En 1933, José María Gil Robles fue uno de los creadores de la CEDA, la gran coalición conservadora de la Segunda República. Ese mismo año acudió a Nuremberg a estudiar los métodos de propaganda nazis y adoptó las ideas corporativas por entonces de moda en el espectro derechista de la política. En las elecciones de noviembre de 1933, la derecha alcanzaría la victoria y su partido sería el más votado, pero las amenazas de las izquierdas le impidieron acceder al poder y se tuvo que conformar con apoyar el gobierno centrista de Alejandro Lerroux. Cuando en septiembre de 1934 la remodelación gubernamental incluye a 3 ministros de la CEDA, la izquierda en su conjunto se alzará contra la República y desatará la Revolución de Asturias. En mayo de 1935 fue nombrado ministro de la Guerra, desde donde remodeló el ministerio, restableciendo los tribunales de honor y los actos religiosos en los cuarteles, nombrando al prestigioso general Francisco Franco jefe del Estado Mayor, al tiempo que salían los cuadros de Azaña, anterior ministro. Realizó igualmente mejoras en la equiparación de las unidades militares y en la munición del ejército. A partir de la fraudulenta victoria electoral del Frente Popular, en febrero de 1936 se convirtió en jefe de la oposición y en julio de 1936 estuvo a punto de ser asesinado por los pistoleros socialistas que mataron a Calvo Sotelo. Al margen de la conspiración que cristalizó el 18 de julio, no participó en la subsecuente guerra civil, aunque sus seguidores formaron el grueso de los apoyos de Franco. Tras la guerra y residiendo en Portugal, se convirtió en miembro del Consejo Privado de Juan de Borbón y pergeñó el Pacto de San Juan de Luz, por el que trató de que Indalecio Prieto secundase el proyecto de una monarquía parlamentaria. Desde que en 1953 regresase a España, sufrió diversos reveses. En contacto con miembros de la oposición, fue desterrado por participar en el llamado Concubernio de Múnich en 1962, donde el PSOE se comprometió a apoyar una monarquía democrática. En los finales del franquismo intervino como abogado en el proceso 1001, instruido contra los dirigentes de comisiones obreras, y también como abogado de Vilar Reyes en el caso Matesa. Muerto Franco, Gil Robles trató de volver a la política al frente de una candidatura cristiano-demócrata, pero su fracaso en ser elegido en 1977 le retiró de la política. Murió apenas 3 años más tarde, en Madrid, con 81 años. El 29 de octubre de 1933 se fundaba en el Teatro de la Comedia en Madrid Falange Española, el partido de José Antonio Primo de Rivera, que terminaría jugando un papel determinante en nuestra historia. Falange nacía de la mano de José Antonio, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, el aviador Julio Ruiz de Alda, héroe del Plus Ultra, y el diputado republicano Alfonso García Valdecasas, discípulo de Ortega, miembro de la agrupación del Servicio de la República y cofundador en 1932 del Frente Español, que pretendía ser una materialización política del pensamiento orteguiano. Falange terminó siendo, a su modo, esa cristalización, un movimiento de carácter nacionalista con fuertes tintes tradicionales y al mismo tiempo una acusada influencia de Ortega.
Falange enlazó pronto con otros movimientos que también buscaban una renovación profunda de la vida española desde perspectivas ajenas al marxismo y muy lejos de la derecha monárquica o confesional. El 4 de marzo de 1934, Falange se fusionaba con las JONS, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, de Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo. Las JONS reunían tanto el impulso sindicalista de Ramiro Ledesma, propiamente fascista, como el carácter agrario de las juntas castellanas de Onésimo Redondo. La Falange y las JONS tenían en común una sintonía genérica con los movimientos nacional-revolucionarios de la Europa de aquel tiempo, pero sobre todo se veían a sí mismas como una alternativa moderna a la derecha española de la Segunda República. Falange Española de las JONS adoptó la bandera roja y negra y el emblema del yugo y las flechas de cuño ramirista. Su himno, el Cara al Sol, procedía de Falange, así como la elección de la camisa azul a guisa de uniforme. El movimiento pronto conoció una crisis. Ramiro Ledesma se separó a principios de 1935, pero no hubo escisión. Fe de las JONS pronto fue dejada de lado por los financieros de derechas, mucho más cómodos en la ceda de Gil Robles. El movimiento conoció una grave crisis, acentuada por la detención de José Antonio, ya bajo el Frente Popular. Sin embargo, la guerra civil convertiría a Falange en el eje del bando nacional, forzosamente fusionada en 1973 con el requete carlista. Así nació Falange Española Tradicionalista de las JONS. En octubre de 1934 hubo un golpe de Estado revolucionario contra el gobierno legítimo de la Segunda República. El golpe tuvo dos rostros. En Cataluña fue una insurrección separatista. En el resto de España fue una revolución que protagonizó el Partido Socialista con respaldo comunista y anarquista. El golpe fracasó en todas partes menos en Asturias, donde duró varias semanas. Dejó tras de sí un baño de sangre. El ejército y las fuerzas de seguridad sufrieron 257 muertos y 639 heridos. Entre la población civil hubo 942 muertos y 1.449 heridos. De ellos, las víctimas civiles causadas por los revolucionarios fueron 200 muertos, incluidos 34 sacerdotes y religiosos. Naturalmente, el gobierno de la República reprimió la revolución como era su deber. La izquierda inventó inmediatamente un relato abracadabrante sobre esa represión, con detalles de extrema crueldad. Sin embargo, contra lo que la propaganda izquierdista dijo después y sigue diciendo hoy, la verdad es que la represión tuvo efectos muy limitados. Se dictaron 20 penas de muerte, pero solo se ejecutaron 2, la de un obrero que había cometido varios asesinatos y la de un sargento del ejército pasado a las filas revolucionarias. Los militares que habían colaborado en la revolución de la Generalitat catalana, Pérez Farrás, Escofet Ricard, todos ellos en los servicios policiales del gobierno catalán, condenados inicialmente a muerte por rebelión y traición, fueron indultados. Los líderes sindicales que habían encabezado el movimiento en Asturias, González Peña y Teodomiro Menéndez, también vieron conmutada su pena capital. En cuanto a los verdaderos cerebros de la operación, como Largo Caballero, fueron juzgados y condenados, pero sus penas quedarían muy pronto sin efecto. El propio Largo, condenado inicialmente a 30 años, fue puesto enseguida en libertad. Pese a la dura realidad de los hechos, la izquierda mantuvo el mito de la brutal represión y lo convirtió en bandera propagandística durante las elecciones de 1936, pero todo fue una mera pantalla. Tras la victoria del Frente Popular, la comisión que presidieron la socialista Matilde de la Torre y la comunista Dolores Ibarrurri no investigó nada. El diputado republicano Gordón Ordaz, que había anunciado un informe, no lo presentó nunca. De los acusados de atrocidades, solo fueron detenidos el general López Ochoa y el capitán de la Guardia Civil Nilo Tello, cuyo proceso, por otro lado, resultó lentísimo. A partir de 1936, fue la derecha la que pidió la investigación de las supuestas atrocidades de la represión. La izquierda jamás contestó. ¿Hubo represión en 1934? Por supuesto, pero la célebre represión de octubre fue esencialmente una operación de propaganda plagada de exageraciones y de falsedades. Melchor Rodríguez, nacido en el sevillano barrio de Triana en 1893, comenzó su actividad profesional como torero y hasta llegó a lidiar en plazas de cierta entidad. Al dejar la tauromaquia se afilió a la CNT, donde se especializó en la defensa de los derechos de los presos, convirtiéndose en uno de ellos tanto con la monarquía como con la república. Al poco de proclamada esta, participará en la huelga de la Telefónica y dará de nuevo con sus huesos en la cárcel.
y de nuevo, a lo largo de 1932, la visitará en otras 3 ocasiones. En la cárcel Modelo le conocerán como el decano. De aquellos meses data la feroz enemistad entre la CNT y el Partido Comunista, organización minoritaria que trata de infiltrarse en la central anarcosindicalista. En julio de 1933 ingresará en el penal de Ocaña, acusado de conspirar contra la República junto con monárquicos y militantes de las Jons, de Ledesma Ramos. Encarcelado por enésima vez a fines de 1933, saldrá gracias a la amnistía de abril del 34, aunque regresará de nuevo a la penitenciaría tras la Revolución de Octubre del 34. En detona revolucionaria extrema las tensiones en el seno del movimiento libertario. Melchor Rodríguez estará a punto de ser expulsado de él, pero el anarquismo no está para más disputas internas. Cuando llega el verano de 1936, las violencias con los socialistas y los tiroteos con los falangistas son continuos. Todo estallará el 18 de julio. En septiembre de 1936 se forma el llamado Gobierno de la Victoria, en el que Largo Caballero da entrada a cenetistas y comunistas. Tras su ida a Valencia, a comienzos de noviembre, se forma la Junta de Defensa de Madrid. Como parte de la cuota anarquista en dicho organismo, Melchor Rodríguez es nombrado delegado especial de prisiones el día 10 de noviembre. Informado de los crímenes sistemáticos que por aquellas fechas estaban perpetrando los comunistas que dirigían la Consejería de Orden Público comandada por Santiago Carrillo, trató con toda energía acabar con la matanza, aunque los comunistas no estaban dispuestos a que ésta cesase, y forzaron su dimisión. Pero Melchor Rodríguez, en lugar de arredrarse ante las dificultades, marchó a Valencia para conseguir el apoyo del ministro de Justicia, el también anarquista Juan García Oliver, que le nombra delegado general de prisiones, con plenos poderes. El 4 de diciembre de 1936 toma las primeras y radicales medidas para detener las matanzas. Prohibió todo traslado de los presos entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana, que era cuando se producían. Denunció a José Cazorla, del Partido Comunista Español, por mantener cárceles ilegales del partido y previno los asaltos a las cárceles y los asesinatos por parte de los guardias. Además, rescató a numerosos condenados a muerte y los ocultó en el Palacio de Viana, que había incautado al comienzo de la guerra. Proporcionó documentos para oír a partidarios de Franco en peligro. En una ocasión se jugó la vida frente a los suyos ante el asalto revolucionario a la prisión de Alcalá de Henares para asesinar a los presos. También consiguió impedir los malos tratos a los presos, y hasta que Serafín Álvarez Quintero, buen amigo, fuese enterrado con un crucifijo en el Madrid de abril de 1938. En los últimos días de la guerra fue nombrado alcalde de Madrid. Tras el fin de la guerra fue encarcelado, pese al aval de numerosas personalidades del régimen que testimoniaron su singular valor. Salió en libertad a los 4 años y mantuvo la actividad clandestina sindicalista. Ni que decir tiene que volvió a la cárcel en varias ocasiones. A su entierro, en 1972, acudieron anarquistas y destacados hombres del régimen. Su féretro fue inhumado envuelto en la bandera rojinegra del anarcosindicalismo, mientras entre los muros del cementerio de San Justo resonaba "A las barricadas", el viejo himno de la CNT. Natural de la localidad soriana de San Leonardo, Juan Yagüe Blanco ingresó con 16 años en la Academia Militar de Toledo, por lo que perteneció a la misma promoción que Franco. Se formó como un oficial africanista en las filas de la Legión. Fue conocido como un oficial extraordinariamente valeroso, con un natural don de mando sobre el terreno, respetado y venerado por sus tropas, condición que conservó a lo largo de toda su vida militar. Sin embargo, con la proclamación de la República, fue gratuitamente degradado de teniente coronel a comandante. En el año 34, Yagüe quedó seducido por la figura de José Antonio y se adscribió a la Falange, una identidad que ya no abandonaría. Participó con gran brillantez en la operación contra la Revolución de Octubre en Asturias, el asalto de la izquierda en su conjunto contra la República. Desde entonces, Yagüe estaba seguro de que la izquierda estaba a la espera de vengar su fracaso de octubre. Protagonista destacado de las primeras fases de la contienda civil, condujo victorioso una aguerrida aunque poco numerosa fuerza de legionarios irregulares desde Andalucía hasta la zona centro en el verano del 36. Sus discrepancias con Franco a causa de la decisión de este de auxiliar Toledo en lugar de marchar sobre Madrid le apartaron del mando, aunque se justificó como un problema de salud, que probablemente también sufría. Pese a algunos desencuentros, es innegable su lealtad a Franco. Así, Yagüe había sido pieza importante en la proclamación de Franco como jefe del gobierno nacional. Durante la guerra participó en las más destacadas campañas. Nombrado para el mando del Cuerpo de Ejército del Centro, desempeñó un destacadísimo papel en la batalla de Brunete, en julio del 37. En noviembre de ese año, ascendido a general, fue nombrado para el mando del Cuerpo de Ejército marroquí,
con el que desarrolló a comienzos de 1938 una especie de guerra relámpago en Aragón, ya que disponía de algunos carros alemanes y soviéticos capturados. Su decisiva participación en la batalla del Ebro le llevaría a entrar en Barcelona en el mes de enero del año 39, propinando así el golpe final a la República. Su adhesión al ideario de la Falange se debía en buena medida a la vertiente fuertemente social de este. Durante la guerra, el general Yagüe había pedido el perdón para los enemigos que hubieran actuado de buena fe, lo que le valió una fuerte censura en abril del 38 y el cese temporal en el mando. Pero Yagüe insistió en que perdonar al enemigo caído demuestra la grandeza de nuestra alma, solo el débil o el cobarde es cruel. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y siendo ministro del aire, se mostró como un ardiente germanófilo, convencido de que, en la victoria de Alemania, se hallaba la conveniencia de España. Sus actividades conspirativas le condujeron al destierro en su localidad natal, aunque en noviembre del año 42 es devuelto a la vida militar activa. Los últimos años de su vida, que concluyó en el año 52, los dedicó a una intensa labor social en beneficio de los más necesitados, desde la Capitanía General de Burgos, que le fue conferida. Asimismo, trató de favorecer el regreso a España de los militares que habían luchado por la República. Si hubo un acontecimiento que hizo inevitable la guerra civil, ese fue el asesinato de Calvo Sotelo. Era el 13 de julio de 1936, cuando un comando de policías socialistas, bajo el gobierno del Frente Popular, mataba al líder derechista José Calvo Sotelo. Tenía 43 años. Elementos policiales y paramilitares afines al gobierno mataban a uno de los líderes de la oposición. Cualquier atisbo de democracia había muerto. Gallego de Tuy, Calvo Sotelo era uno de los personajes más brillantes de su generación. Antes de los 25 años ya era licenciado en Derecho con matrícula de honor, doctor con premio extraordinario y abogado del Estado con el número 1 de su promoción y la puntuación más alta de su historia. Ingresó igualmente joven en política como secretario del conservador Antonio Maura. Elegido diputado, fustigó sin contemplaciones el caciquismo y defendió políticas de reforma social. Cuando llegó la dictadura de Primo de Rivera, Calvo Sotelo entró en los gobiernos del dictador y reformó la administración civil y después, como ministro de Hacienda, el sistema financiero español. Calvo Sotelo era monárquico, católico y conservador, y había sido ministro de la corona, de manera que, pese a haber sido elegido diputado, no le cupo otra salida que el exilio cuando en España se proclamó la Segunda República. No pudo volver al país hasta 1934. Retornó a la política en el ámbito de Renovación Española, el partido monárquico y conservador, pero como independiente. Las fraudulentas elecciones de 1936 le convirtieron en la cabeza visible de la oposición derechista al Frente Popular. Desde su escaño denunció sin cesar la violencia de la izquierda. También sugirió que, si seguía el caos en las calles, el ejército tendría que levantarse. Los socialistas le amenazaron de muerte en el propio Parlamento. Todo eso le convirtió en objetivo para las milicias de la izquierda, que solo esperaban un pretexto para asesinarle. Ese pretexto llegó en el mes de julio, cuando fue asesinado un instructor de las milicias socialistas, el teniente Castillo. El 13 de julio de 1936, un grupo de guardias de asalto del cuartel madrileño de Pontejos, todos ellos de obediencia socialista y vinculados a la escolta personal de Indalecio Prieto, urdió el plan. Encabezaría el grupo un guardia civil, Condés. El comando policial se presentó en su casa, le hizo salir detenido, le subió a un furgón y allí mismo el pistolero socialista Luis Cuenca, de la escolta de Prieto, le desterrajó un tiro en la cabeza. Después abandonaron el cadáver en el cementerio. El asesinato de Calvo Sotelo tuvo inmediatas consecuencias. Los militares, que aún dudaban de actuar contra el Frente Popular, como el propio general Franco, terminaron convenciéndose de que no quedaba sino la sublevación. Así, los asesinos de Calvo Sotelo empujaron directamente al país a la guerra civil. A mediados de agosto de 1936, las columnas sublevadas procedentes del norte de África llegaron a través de Andalucía Occidental hasta Badajoz, compuestas por legionarios y comandadas por el teniente coronel Juan Yagüe.
Yagüe había mandado la Legión sobre el terreno durante la Revolución de Asturias en octubre de 1934 y se contaba entre los admiradores de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. Había sido uno de los que instigaron con mayor énfasis la rebelión del 18 de julio y triunfado en Ceuta sin disparar un solo tiro. Al frente de la Legión llegó hasta los muros de Badajoz el 14 de agosto de 1936. Tras una dura lucha bajo el sol canicular, la Legión tomó la capital pacense. Lo que sucedió a continuación fue la terrible liturgia de aquel verano. Se fusiló sobre el terreno a aquellos milicianos que mostraran señales del retroceso de un arma de fuego en su hombro. En el verano de 1936, los dos bandos sobraban de igual modo y ninguno esperaba piedad del otro. Lo ocurrido en Badajoz no se diferenció de lo que sucedía durante aquellas primeras semanas de guerra por toda la geografía peninsular. La cantidad de fusilados estuvo en torno a los 200, pero el bando Frente Populista multiplicó la cantidad por 20, una versión que adecuadamente amplificada ha permanecido hasta el día de hoy. Tal maniobra trataba de ocultar la terrible represión que tenía lugar en la retaguardia de la zona dominada por las milicias revolucionarias y que estaba llevando a la República a perder la guerra de la propaganda. De modo que se puso en marcha una contrapropaganda considerablemente burda, de acuerdo a la cual los prisioneros fueron lidiados en la Plaza de Toros de Badajoz, en medio del entusiasmo de las damas de la alta sociedad, los curas y los falangistas de la localidad. El periodista norteamericano John Whitaker, desenfrenadamente favorable a la causa izquierdista, dio pábulo a la grotesca versión y llevó la cifra de asesinados hasta los 4.000. Sin embargo, ninguno de los periodistas que estuvieron presentes en la entrada de Yagüe en Badajoz, como Jean de Gant, Marcel Dany, Jean de Esme, Harold Cardozo, Edmond Taylor, John Elliot, Arnaldo Notari, José Augusto, Adolfo de Rosa, Mario Pires, Félix Correia, Mario Reis, José Barao, relataron nada semejante a lo que la propaganda pretende. Un autor como Hugh Thomas, lejos de toda sospecha de connivencia franquista, asegura que pese a la propaganda posterior de Jay Allen, John Whitaker o Herbert Southworth, la cifra final de fusilados se encuentra en torno a los 200. La obra publicada en 2010 por Francisco Pilo, Moisés Domínguez y Fernando de la Iglesia, significativamente titulada La matanza de Badajoz ante los muros de la propaganda, muestra la falsedad esencial del relato propagandístico sostenido sobre una pretendida confesión de Yagüe a Whitaker, que éste aseguró recordar 6 años más tarde de ocurridos los hechos, confesión que jamás tuvo lugar. Lo sucedido en Badajoz ha quedado para la historia como uno de los episodios que integran la abundante mitología de la Guerra Civil Española. Al estallar la Guerra Civil Española en el verano de 1936, numerosas fuerzas que se habían alzado contra el gobierno del Frente Popular quedaron aisladas de su zona, frecuentemente en precarias condiciones. Una de aquellas resistencias desesperadas tuvo lugar en Toledo, donde las fuerzas revolucionarias se habían impuesto gracias a que Madrid envió un nutrido contingente militar dirigido por el general Riquelme para reprimir la rebelión. En el alcázar de la ciudad, que albergaba la Academia de Infantería, Caballería e Intendencia, se habían encerrado los 9 cadetes que quedaban en la ciudad, a los que se habían unido 800 guardias civiles procedentes de toda la provincia y algo más de 100 civiles, en su mayoría pertenecientes a la Falange española. Con ellos unas 550 mujeres y niños, todos bajo el mando del coronel Moscardo. Desde el 22 de julio el asedio fue completo. Esa misma noche el ministro de Instrucción Pública, Francisco Barnés, llevó a cabo el segundo intento de que Moscardo rindiese la fortaleza. El primero lo había protagonizado el general Riquelme, obteniendo la misma respuesta el uno que el otro. Fue al día siguiente, 23 de julio, cuando se produjo el conocido episodio de la interlocución que mantuvieron Moscardo y el líder republicano Cándido Cabello, en el que éste amenazó con fusilar a su hijo Luis si el coronel no rendía el alcázar. En una conversación que se desarrolló en un tono de gran temperatura emocional, padre e hijo se despidieron a través del teléfono que controlaban los Frente Populistas. Nunca más volverían a verse. La amenaza se cumpliría unos días después, cuando Luis fuese asesinado como represalia a un bombardeo de los nacionales. Durante
Durante el asedio, Moscardó fue eficazmente sostenido por su segundo, el teniente coronel Pedro Romero Basart, una ayuda que necesitaba para evitar que la moral flaquease debido a las noticias que el enemigo ponía en circulación y a los que los alimentos y el agua estaban racionados. El 18 de septiembre los sitiadores intentaron poner fin a la situación después de 2 meses, derrumbando los muros del Alcázar con sendas minas, pero fracasaron, pese a que habían invitado a la prensa internacional a contemplar el evento y Largo Caballero, presidente del gobierno, también estaba presente. Destruyeron 2 torres en la zona suroeste y alcanzaron por la brecha carros y tanques, pero las ruinas fueron el mejor aliado de los defensores, aunque los republicanos bombardearon el Alcázar durante largas horas de la noche y al día siguiente, pero fracasaron una vez más. Durante los días inmediatamente anteriores a la liberación del Alcázar y en la segunda mitad de septiembre, las tentativas por tomarlo fueron desesperadas. Se intentó un nuevo asalto por la parte norte con tanques que fue de nuevo rechazado. Los republicanos ya no tenían tiempo porque los nacionales se estaban acercando a marchas forzadas a Toledo. El 27 de septiembre, las tropas de Varela lideraron las ruinas del Alcázar en medio de emotivas escenas entre sitiados y liberadores. El Alcázar había supuesto un éxito tan enorme para los nacionales como fracaso había sido para los republicanos, que habían exhibido una enorme incompetencia en medio de una gran expectación internacional. En el bando sublevado, la decisión tomada por Franco de marchar sobre Toledo precisamente para liberar el Alcázar, en lugar de hacerlo sobre Madrid, supuso la destitución del coronel Yagüe, partidario de asaltar la capital. Aunque la decisión de Franco sigue siendo una cuestión polémica desde una óptica militar, pero no cabe duda de que se trató de un enorme acierto desde el punto de vista psicológico. El 17 de julio de 1936 comienza la sublevación militar en Melilla. El 19 de julio ya es evidente que ha estallado una guerra civil. A partir de ese momento, cuando aún no pueden hablarse de frentes ni de operaciones bélicas, comienza el terror bajo la presión de los partidos revolucionarios. El gobierno del Frente Popular conoce en solo 2 días a 3 jefes de gobierno distintos, los 3 de la coalición hazañista Izquierda Republicana. Casares Quiroga, que había desempeñado un funesto papel en la escalada de violencia durante la primavera anterior, es reemplazado por Martínez Barrio. Este, de mandato efímero, intenta una aproximación a los sublevados que se salda con el fracaso. A las pocas horas será sustituido a su vez por Giral, y Giral, acuciado por socialistas y comunistas, decide autorizar la entrega de armas al pueblo, es decir, a las milicias de los partidos de izquierda, en muchos casos organizadas desde varios meses atrás. Son las milicias las que protagonizarán la primera fase del terror. Desde el mismo comienzo de la guerra, toda España vive un largo proceso de terror político en ambos lados. En la zona de España gobernada por el Frente Popular, el proceso de terror político, el terror rojo, terminará cobrándose 60.000 vidas. Primero será la caza del enemigo, con la coartada de la espontaneidad incontrolada de las masas. Las víctimas de esa caza, sin embargo, no son aleatorias ni fortuitas, sino muy concretas desde el punto de vista revolucionario. Son los enemigos de clase, religiosos de cualquier condición, políticos de la derecha, propietarios e industriales, militares sospechosos. Pero en muy poco tiempo, en un vértigo de sangre, la lista se amplía. Ya no solo los religiosos consagrados, sino también los ciudadanos de fe manifiesta. Ya no solo los políticos de la derecha, sino también sus votantes. Ya no solo los grandes propietarios, sino también el labrador, el comerciante, el profesional liberal. Ya no solo los militares de quienes pueda pensarse que simpatizan con el alzamiento, sino cualesquiera otros que se conviertan inculpables simplemente por llevar uniforme. A solo un mes de estallar la guerra civil, el terror de las milicias armadas por el gobierno, convertidas por el gobierno en fuerzas paramilitares y parapoliciales, se cierne sobre todo aquel que sea sospechoso de no comulgar con la revolución que se anuncia. En esa atmósfera se desencadena una persecución religiosa sin precedentes que elevará el número de clérigos asesinados, sacerdotes, monjas, frailes, hasta cerca de los 7.000, sin contar la elevadísima cifra de seglares que son asesinados por sus convicciones cristianas. Con el derecho arruinado, aparecen casos siniestros de venganzas personales, asesinatos y robos cometidos bajo la coartada de una razón política rebajada al rango del crimen.
El paseo se convierte en escena cotidiana. El enemigo es cazado, transportado al matadero, asesinado impunemente. El miedo cierra algunas bocas, otras el odio. No hay nadie que esté a salvo. Las cárceles, donde los presos políticos han sustituido a los comunes, son asaltadas y asesinados los reclusos. Al compás de la guerra, que ya ha incendiado los frentes, las autoridades militares o civiles consienten, cuando no ordenan, sangrientas represalias cuyas víctimas se cuentan por miles. Las cárceles comienzan a vivir el siniestro ritual de las sacas. Llegan los milicianos, sacan a unos presos, la autoridad los entrega, se los asesina sin la menor posibilidad de defensa. Las sacas se intensifican sin mengua hasta bien entrada la guerra civil. No cesarán hasta que ya apenas quede nadie a quien sacar. Con el pretexto de la guerra, de la cercana amenaza del enemigo, se procede a ejecutar matanzas masivas que aún hoy sorprenden por su cuantía. No hay pretextos ni excusas políticas para una carnicería que los propios republicanos juzgarán como su mayor vergüenza. Pero quizá la mayor vergüenza no sea esa, sino el hecho de que la carnicería continuará. No con cifras tan masivas, pero sí con un sistema depurado de terror cuyo mejor exponente son las checas. En torno a las checas se desencadenan la tortura, la humillación, la muerte. Cuando el gobierno interviene para controlar el terror, no lo atenúa, sino que lo intensifica. Ninguna medida de orden es capaz de neutralizar la dinámica revolucionaria que el propio gobierno del Frente Popular ha abierto. Así, serán las propias instituciones las que terminen enfangadas en el mundo tétrico de los asesinatos, los saqueos, el tráfico de bienes robados a víctimas inermes, la evasión masiva del Tesoro Nacional. Los tribunales no correrán mejor suerte. Atrapados en la disyuntiva entre mantener el orden o legalizar la revolución, las más de las veces se dejarán llevar por la corriente hasta convertir la justicia en una parodia que demasiadas veces se limitará a avalar formalmente el crimen. Hacia la primavera de 1937, cuando aún no se ha cumplido un año de contienda, la mayor parte de la represión ha sido ya consumada. Hablamos de una cifra que podría rondar las 50.000 víctimas en 10 meses. Las matanzas de población civil, aún ejecutadas en distintas condiciones, fueron cosa común en los dos bandos de la guerra. En ambos se hizo acopio de presos políticos, en ambos se cazó al contrincante, en ambos se ejecutó a detenidos, en ambos hubo represalias de guerra. El terror rojo tuvo, sin embargo, cientos de aspectos peculiares que no encontramos en el otro lado, en el terror blanco. Uno es la programación de matanzas masivas, exterminadoras, como la que en pocos meses llenó las fosas de Paracuellos. Otro es el sistema de los centros de tortura y asesinato denominados checas, dependientes unas veces de las autoridades del Estado republicano y otras veces de los partidos políticos del Frente Popular. Un tercer elemento singular es el ensañamiento sobre las víctimas, tanto sobre los detenidos como sobre los cadáveres, practicado de forma tan abundante en la zona republicana que puede hablarse de una suerte de macabro ritual. Por último, el terror rojo tendrá una importante dimensión económica, con redes organizadas de despojo y saqueo que incluso llegarán a ocupar las páginas de los propios periódicos republicanos, como es el caso de García Atadell. Las matanzas masivas y el sistema de checas son un golpe de muerte para la idílica imagen de una república democrática y virtuosa, ese espejismo de la propaganda que suele expresarse con el concepto legalidad republicana. Del mismo modo, los numerosísimos casos de ensañamiento y salvajismo sobre las víctimas, torturas, violaciones, mutilaciones, castraciones, arruinan por completo la idea propagandística de que el Frente Popular encarnaba la ilustración, la libertad, la modernidad. Cuando el gobierno republicano intente humanizar la represión a través de los campos de trabajo, el resultado será un universo concentracionario demasiado parecido al Gulag. Detrás del terror rojo hubo mucho odio, expresado de la manera más atávica y elemental. El ensañamiento sobre las víctimas es la demostración más clara, y es un capítulo sobre el que la izquierda española ha eludido cualquier reflexión en profundidad. Era inevitable que este paisaje terminara desembocando en una dinámica suicida, en una avalancha del terror sobre sí mismo.
En situaciones así, siempre son los grupos más decididos, más osados, más dispuestos a llegar donde haga falta, los que terminan devorando a sus aliados más débiles o con mayores escrúpulos. Aquí el grupo más decidido será el Partido Comunista de España, con el apoyo imprescindible de la Unión Soviética de Stalin. Las checas de la República se llenan de técnicos soviéticos, mientras el servicio secreto stalinista, el NKVD, campa a sus anchas. Toda la maquinaria bien engrasada del terror stalinista se aplica en España de manera implacable. Pero ahora no se orientará solo hacia los enemigos del Frente Popular, sino que golpeará muy especialmente a los partidos sospechosos de hacer sombra a los proyectos de Moscú. Primero a los supuestos trotskistas, después a los anarquistas, más tarde a los propios socialistas. La creación del Servicio de Investigación Militar, el temible SIM, diseñado bajo la directa inspiración soviética, formalizará oficialmente la represión en una república que con Negrín se parecerá demasiado a una dictadura militarizada. El fin de la guerra será una estampa de guerra civil dentro de la guerra civil. Anarquistas y republicanos a tiros contra los comunistas en los barrios de Madrid. Cuando los franquistas conquisten las últimas ciudades, con frecuencia encontrarán en las cárceles a los responsables del terror rojo. Sus propios subordinados los habían dejado allí encerrados, con el expediente de los crímenes en la puerta. El terror rojo se ahogará en sí mismo. 80 años después, la izquierda española sigue sin hacer balance de aquel siniestro episodio. La España del Frente Popular creó durante nuestra guerra civil una estructura de centros de detención, interrogatorio, tortura y ejecución que alcanzaría siniestra fama bajo el nombre de checas. La palabra checa viene del ruso Cheresveichainaya Komissia, que quiere decir comisión extraordinaria y cuyas iniciales son precisamente CK. Así se llamó a la policía política creada por Lenin en 1917 y en España el nombre fue adoptado espontáneamente por los partidos del Frente Popular. ¿Qué eran las checas? En la práctica, cárceles privadas de los partidos y sindicatos del Frente Popular, especialmente de los de carácter revolucionario, socialistas, comunistas del PCE y de POUM, anarquistas del CNT, FAI, aunque también las hubo bajo el control de Izquierda Republicana, el partido de Azaña. Aparecieron desde el mismo 19 de julio por todas partes. Las milicias de los partidos incautaban un edificio, un palacio, un convento, un inmueble oficial, un cuartel e instalaban allí su centro de actividades, que en realidad se reducían a una única actividad, la caza del enemigo. Primero se dedican a fusilar a los militares insurrectos e inmediatamente extienden su actividad represiva a todos los demás ámbitos. Afiliados de partido de derechas, clérigos y monjas, activistas católicos, etc. En el caso concreto de Madrid, las primeras checas empezaron a funcionar en torno al 21 de julio en las inmediaciones de la Casa de Campo. Las hubo tanto en las ciudades como en las áreas rurales y fueron llamadas así, checas, por sus propios promotores, los comités revolucionarios. Nadie ignoró nunca la existencia de las checas. Su actividad aparecía regularmente en la prensa republicana y en general entre encendidos elogios. Para los partidos de izquierda eran lugares donde los revolucionarios aplicaban su propia justicia, generalmente bajo la forma de exterminio del enemigo, al margen de los cauces judiciales. En Madrid hubo entre 20 y 30 checas de gran actividad, pero el número global superó las 200, a veces legales, otras veces clandestinas. En la ciudad de Barcelona funcionaron 23 checas anarquistas y 16 estalinistas, incluyendo los barcos prisión. En toda la región de Valencia hubo 55 checas, 35 en Valencia capital, 12 en Alicante y 8 en Castellón. Habitualmente se las conocía por el nombre del grupo al que pertenecían o por el lugar donde estaban instaladas. Cuando se estabilizaron los frentes y con ellos las retaguardias, las checas no fueron prohibidas o cerradas por el gobierno, ni siquiera sometidas a vigilancia, sino al contrario, introducidas dentro del sistema general de represión. El sistema de checas pervivirá en la España del Frente Popular hasta el fin de la Guerra Civil. La mayor matanza de la Guerra Civil fue la del Paracuellos del Jarama, cerca de Madrid, en noviembre de 1936, perpetrada por milicianos del Frente Popular al más puro estilo soviético. En aquel momento, el gobierno del Frente Popular, ante la cercanía de las tropas de Franco, había abandonado Madrid. En la capital mandaba ahora una junta de defensa dirigida por el general Miaja como jefe militar,
pero por debajo de ese mando, las Juventudes Socialistas Unificadas se habían hecho con el control político de la seguridad y el orden público. Ese mismo día, las Juventudes Socialistas, dirigidas por Santiago Carrillo, se habían pasado en bloque al Partido Comunista, y este, siguiendo instrucciones directas de los agentes de Moscú, era ya el auténtico poder político en la capital de España. Fue precisamente un consejero soviético, Mikhail Kholstov, quien sembró en las cabezas de los comunistas españoles la idea de liquidar a los presos políticos. Si los nacionales tomaban Madrid, arguyó, en las cárceles iban a encontrar militares, abogados, médicos, escritores y funcionarios que de inmediato formarían la élite de la España de Franco. Había que eliminarlos. ¿Y cómo saber quién era quién en la abundante población reclusa de aquel Madrid? Era fácil. El ministro de la Gobernación, Galarza, antes de fugarse, había dejado en las cárceles los ficheros con todas las identidades de los presos. Los milicianos, excitados por la idea, pusieron manos a la siniestra obra. Desde la madrugada del 6 de noviembre, los presos políticos derechistas empezaron a ser sacados de las cárceles de Madrid y trasladados por la fuerza en autobuses y camiones. Oficialmente se decía que eran enviados a Valencia, pero en realidad se les hacía bajar de los vehículos en las cercanías del pueblo de Paracuellos del Jarama y allí eran fusilados en masa. Las víctimas eran principalmente ciudadanos de ideas derechistas, militares y profesionales sospechosos de simpatizar con el bando nacional, pero entre los asesinados había incluso niños. Los ejecutores fueron fundamentalmente los piquetes dispuestos por las milicias del Partido Socialista, el Partido Comunista y el sindicato UGT. El consejero de Interior de la Junta de Madrid, el joven comunista Santiago Carrillo, fue el principal responsable político de la operación. Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, más de 2.500 personas fueron asesinadas por este procedimiento en Paracuellos. Las matanzas no cesaron hasta que el anarquista Melchor Rodríguez se hizo cargo de las prisiones de Madrid. 20 de noviembre de 1936 era fusilado en Alicante el líder de Falange Española de las Jons, José Antonio Primo de Rivera. Para entonces la Falange, multiplicada por la guerra, había dejado de ser el pequeño partido que era para convertirse en uno de los principales brazos políticos del bando nacional. Aún lo sería más en los años posteriores, agigantando la figura de su fundador. José Antonio, encarcelado en Madrid en el mes de abril anterior, había sido después trasladado a Alicante. Estalló la guerra y José Antonio, que hasta entonces había sido un preso político de categoría B, se convirtió en categoría A. Su vida empezó a correr muy serio peligro. Unos falangistas de Alicante formaron una columna para sacarlo de la cárcel a viva fuerza, pero la guardia de asalto los repelió a tiros. José Antonio, mientras tanto, se ofrecía al gobierno del Frente Popular como mediador en el conflicto. Propuso que se le permitiera salir de prisión para buscar un acuerdo con el bando nacional, restaurar la legalidad, formar un gobierno de concentración compuesto por republicanos de talante moderado, sin militares, promulgar una amnistía y permitir la reincorporación de los militares sublevados a sus unidades. La propuesta cayó en el vacío. Hubo numerosos intentos de sacar a José Antonio de la cárcel por vía de canje. Todos fracasaron. Se ensayó también la vía de la fuerza, liberarle mediante un golpe de mano, pero esta opción fracasó igualmente, en buena medida porque el consulado alemán en Alicante, clave de la operación, se negó a participar. Finalmente, José Antonio fue juzgado por un tribunal popular, es decir, un jurado designado por los partidos del Frente Popular bajo la presidencia de 3 jueces de carrera. ¿De qué acusaban a José Antonio? De conspiración para un levantamiento militar. Bajo ese cargo se le condenó a muerte. Como el cargo era ostensiblemente endeble, porque el reo llevaba en prisión desde mucho antes de que estallara el alzamiento, los jueces, contrarios al veredicto del jurado, trasladaron al gobierno su solicitud de que se le conmutara la pena. Pero el gabinete de Largo Caballero votó contra la conmutación. Solo los 2 ministros de Izquierda Republicana, Esplá y Just, trataron de evitar la condena. Contra lo que dice una extravagante leyenda, el socialista Prieto, entonces ministro de Marina y Aire, votó por la pena de muerte, así como los ministros anarquistas. José Antonio fue fusilado el 20 de noviembre en el patio de la cárcel de Alicante, junto a otros 2 reos. Madrid fue escenario bélico durante toda la Guerra Civil Española.
Varias batallas se libraron para conquistar la capital, pero la batalla de Madrid, propiamente dicha, fue la primera, la que tuvo lugar entre noviembre de 1936 y enero de 1937, cuando el ejército de Franco intentó vencer la resistencia del Frente Popular en la ciudad. En aquel momento, noviembre de 1936, el Frente Popular había empezado a enderezar la situación desde los catastróficos meses iniciales. El ejército de la República, mal que bien, se reorganizaba y podía aprovechar de manera racional su aplastante superioridad industrial y financiera, hasta entonces inútil por el caos revolucionario que habían impuesto las milicias de ultraizquierda. Por otro lado, la ayuda soviética empezaba a fluir. El gobierno de Largo Caballero abandonaba Madrid y dejaba la capital en manos de una junta de defensa presidida por el general Miaja, un africanista de derechas que sin embargo había quedado en el lado del Frente Popular. Enfrente estaba el ejército de Franco, que acababa de liberar el Alcázar de Toledo y afrontaba ahora la conquista de la capital como manera de poner un rápido fin a la guerra. La punta de lanza de ese ejército eran los 10.000 hombres del ejército de África, legionarios y requetés, y de unidades del ejército al mando del general Varela. Dentro de Madrid, la acumulación de tropas republicanas prácticamente doblaba ese número. El primer acto de la ofensiva fue la conquista nacional del aeródromo de Getafe. Era el 4 de noviembre. 3 días después, sin embargo, ocurrió un hecho extravagante. Los milicianos republicanos encontraron dentro de un tanque italiano una copia exacta del plan general de batalla del Ejército Nacional para la conquista de Madrid. Fue ese suceso, mucho más que la propaganda del no pasarán, lo que permitió a Miaja y a su jefe de Estado Mayor, Vicente Rojo, otro africanista, organizar una defensa extremadamente eficaz. Y mientras Miaja y Rojo organizaban la defensa, pronto con la incorporación de las primeras brigadas internacionales, el Partido Comunista de Carrillo organizaba el asesinato masivo de los presos sospechosos de ser de derechas y poder servir de soporte al bando nacional en caso de que éste tomara Madrid. En términos estrictamente militares, el avance nacional quedó estancado en el Cerro de Garavitas, ante la Casa de Campo y después en la ciudad universitaria. A partir de ese momento, y mientras se combatía por el control de la carretera de La Coruña, nacionales y republicanos pasaron a una guerra de posiciones en torno a fortificaciones que aún hoy perduran. La batalla de Madrid terminó formalmente el 15 de enero de 1937, cuando los nacionales no pudieron avanzar ya ni un paso más. El ejército del Frente Popular, a costa de grandes bajas, había salvado la ciudad. La propaganda no tardaría en convertir la defensa en mito. La primera gran batalla de la Guerra Civil Española fue la Batalla del Jarama, en febrero de 1937, en los alrededores de Madrid. Cerca de 60.000 hombres entre los dos bandos y abundancia de carros de combate y aviones, también numerosa presencia extranjera, carros alemanes y aviones italianos en el bando nacional, carros y aviones soviéticos y 3 brigadas internacionales en el bando republicano. En aquel momento, los nacionales habían logrado unir ya sus zonas, mientras los republicanos trataban de organizar sus filas y sacar partido de su superioridad material. Aún se pensaba que Madrid era la clave de la guerra. La batalla terminó en tablas, pero quien mejor parado salió fue el gobierno del Frente Popular, que logró mantener Madrid bajo su dominio. Para entonces, el gobierno del Frente Popular ya había abandonado la capital, pero en ella quedaba el ejército del general Miaja, y Madrid, en efecto, seguía siendo el vértice de las estrategias de unos y otros. Desde el mes de noviembre anterior, Franco intentaba tomar la ciudad. Con el gobierno enemigo en Valencia, el objetivo de Franco era cortar las comunicaciones. La maniobra nacional, dirigida por el general Orgaz, consistía en rodear Madrid por el sur en dirección este, hacia Arganda y Alcalá de Henares, para cerrar la carretera con Valencia. Enfrente, el Ejército Popular de la República, dirigido por el general Miaja, estaba planeando una ofensiva precisamente en el mismo punto. Franco se adelantó. Las tropas de Franco lograron cruzar la Tajuña por los puentes que habían preparado los propios republicanos y el 14 de febrero, en medio de un intenso frío, alcanzaron su máxima penetración en territorio enemigo. A partir de ahí, los republicanos consiguieron detener el avance y lanzaron una contraofensiva, pero fracasaron. Durante varios días, todos los combates se concentraron en el Cerro Pingarrón.
escenario de una encarnizada lucha. El cerro acabó en manos de Franco, pero sin poder ir más allá. Los nacionales no pudieron tomar la carretera de Valencia, pero sí tenerla a tiro de artillería, lo cual obligó a los republicanos a desviar el tráfico. Asimismo, el Frente Popular tuvo que dejar ahí una buena cantidad de tropas para defender la zona, lo cual mermó su capacidad de maniobra en otros puntos del frente. La batalla del Jarama terminó el 27 de febrero. El saldo fue muy cruento, alrededor de 7.000 bajas en el bando nacional y hasta 10.000 en el bando republicano, de ellas unos 2.500 de las brigadas internacionales. La Guerra Civil Española no solo fue una guerra de azules contra rojos, sino que dentro de la propia izquierda hubo numerosos episodios de guerra interna. Uno de los más siniestros fue el de mayo de 1937 en Barcelona, donde el Partido Comunista, de obediencia soviética stalinista, aniquiló a los comunistas disidentes del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, y a buena parte de los anarquistas catalanes. Situémonos, Cataluña 1937. Dentro del Frente Popular hay una guerra soterrada entre los revolucionarios de las anarquistas CNT y FAI, más el POUM, contra los estalinistas del PSUC y la UGT, ambos bajo la órbita comunista de Moscú. Los estalinistas piensan, con razón, que la deriva revolucionaria les está llevando a perder la guerra y deciden controlar por sí mismos los acontecimientos. En Cataluña, en aquel momento, había varias revoluciones al mismo tiempo, la de los separatistas, la de los anarquistas, la de los comunistas. Los estalinistas lograron la disolución del caótico comité de milicias y se apoderaron de los órganos del orden público. El siguiente paso era, inevitablemente, purgar a los disidentes, los anarquistas y los del POUM, acusados de trotskistas. Iba a ser un episodio más de la guerra internacional entre Stalin y Trotsky. El 3 de mayo de 1937, el director comunista de Orden Público de la Generalidad ordena a la Guardia de Asalto tomar el edificio de Telefónica, centro de poder de la CNT. Los anarquistas contestan instalando allí una ametralladora. Los comités de barrio anarquistas se lanzan a la calle. La ciudad se cubre de barricadas. El POUM apoya a los anarquistas. La Generalidad pide refuerzos a Madrid, pero Largo Caballero no interviene. El que sí aparece es un grupo anarquista disidente, los amigos de Durruti, que ha abandonado el frente y ahora llega para echar más leña al fuego. Varias unidades anarquistas del Frente de Aragón se dirigen contra la ciudad, pero son detenidas a tiros por la propia aviación republicana. Mientras tanto, la dirección de la CNT cede, rehúsa respaldar a los sublevados y Largo Caballero se decide a intervenir y coloca en Barcelona más de 12.000 guardias de asalto y carabineros. Así sofocará simultáneamente la rebelión anarquista y la separatista, pero entonces empezará la represión dentro del Frente Popular. Según la dirigente anarquista Federica Montseny, el número total de muertos durante los hechos de mayo ascendió a 400, más 1 millar de heridos. La cifra que dio la prensa es mayor, 500 muertos. El resultado de la batalla será inequívoco. El PC encontrará vía libre, el POUM quedará físicamente aniquilado a manos de los estalinistas y el poder de la CNT se reducirá al mínimo. Los comunistas ocuparon todos los puestos de poder. Stalin volvía a ganar. La batalla de Brunete, en julio de 1937, es una de las más famosas de la guerra civil. El nuevo jefe del gobierno del Frente Popular, Negrín, necesitaba una victoria. Había llegado al cargo en el mayo anterior, de la mano de los comunistas, para reemplazar al defenestrado Largo Caballero y tenía que demostrar a sus mentores soviéticos que la República podía ganar batallas. De momento había perdido Bilbao y había fracasado en su intento de reconquistar Segovia. Los nacionales, por el contrario, ocupaban implacablemente el norte, tenían Santander al alcance de la mano y comenzaban el cerco en una zona de Asturias aún bajo control frente populista. Nadie ignoraba la trascendencia de esas operaciones, que podían dar a Franco el control de esas zonas fabriles más importantes del país. Los nacionales necesitaban esos recursos industriales para continuar la guerra. Habían fallado ante Madrid en noviembre del 36 y después en las batallas del Jarama y de Guadalajara en febrero y marzo del 37. Ahora el cerco nacional sobre Madrid era en realidad una línea discontinua de puestos. La ocasión parecía clara para Negrín. Atacar a las tropas de Franco en Madrid permitiría aliviar la presión sobre el norte y, de paso, debilitar a los sitiadores en la capital. Ese fue el objetivo de la batalla sobre Brunete.
En la madrugada del 6 de julio comenzó la ofensiva, la principal, hacia Brunete y Móstoles, abriendo cuña entre Navalgamella y Villanueva del Pardillo, y otra secundaria entre Usera y Villaverde. El Frente Popular movilizó una fuerza impresionante, 85.000 soldados, 220 piezas de artillería, 170 carros y 300 aviones. Los primeros días fueron de euforia. Las defensas nacionales cedieron, la superioridad numérica se impuso y en el norte, en efecto, Franco tuvo que detener su avance para enviar tropas de socorro a Madrid. Pero a medida que esas tropas fueron llegando y la aviación entró en combate, la situación se estabilizó, el avance republicano se estancó y aún peor, el ejército del Frente Popular tuvo que retirarse con tremendas bajas. El 18 de julio empezó la contraofensiva nacional y después de una semana Brunete volvía a sus manos. El Ejército Popular de la República perdió en torno a 25.000 hombres entre muertos y heridos, además de un centenar de aviones, por 17.000 bajas del bando nacional. Una batalla muy sangrienta en la que el Frente Popular llevó la peor parte. El cerco sobre Madrid quedó como estaba y Franco pudo consumar su ofensiva sobre Cantabria y Asturias. La batalla de Teruel, dentro de la Guerra Civil Española, pasó a la historia como la Batalla del Frío. Empezó como una victoriosa ofensiva del Frente Popular que conquistó la ciudad, la única capital que el Frente Popular logró conquistar durante toda la guerra, y terminó con una contraofensiva de Franco que destrozó a los ejércitos republicanos. Entre temperaturas de hasta 18 grados bajo cero, los dos bandos pelearán en torno a Teruel durante 2 largos meses, entre diciembre de 1937 y febrero de 1938. En aquel momento, las tropas de Franco ya habían conquistado el norte de la península y planeaban un asalto general sobre Madrid. El Ejército Popular de la República trató de contrarrestar la iniciativa nacional mediante una doble ofensiva que presionará simultáneamente en Badajoz, cortando en dos la zona sublevada, y en Teruel, ciudad débilmente defendida. Para el gobierno negrín era muy importante capturar una capital de provincia, cosa que no había conseguido desde que empezó la guerra. Al interés estratégico se añadía, por tanto, el interés propagandístico. El 15 de diciembre de 1937, en medio de una gran nevada, las tropas del Frente Popular acumularon más de 100.000 hombres para conquistar una plaza con solo 4.000 defensores, que esa era toda la guarnición de Teruel. La ciudad caerá tras 2 semanas de tenaz resistencia. Las tropas de Franco pasaron a la contraofensiva y establecieron un largo frente que frenó en seco el avance republicano. Como en otras ocasiones, el mando del Frente Popular subestimó tanto la capacidad de resistencia de las plazas fuertes nacionales como la velocidad de respuesta de las tropas franquistas. La guarnición de Teruel aguantó literalmente hasta la última bala, dando tiempo a que las columnas de Varela y Aranda comparecieran en el frente. Los sitiadores republicanos pasaron a ser sitiados. Las tropas que acababan de tomar la ciudad y que partían ya al descanso fueron llamadas de nuevo al combate. Una de esas unidades, la 84ª Brigada Mixta, protestará y sus mandos fusilarán a más de 50 soldados. Los de Franco, mientras tanto, tendían una gran tenaza en torno a la ciudad. En uno de esos movimientos, la caballería del coronel Monasterio protagonizó una carga que probablemente ha sido la última de estas características en la guerra moderna. Finalmente, el Frente Republicano se hundirá. La aventura de Teruel costó al ejército del Frente Popular 800 kilómetros cuadrados, 20.000 muertos, 14.000 prisioneros y nada menos que 1/3 de sus aviones y carros de combate. El desgaste del ejército nacional fue también elevado, en torno a 17.000 muertos, pero la victoria le permitió abrir el camino hacia el Mediterráneo. La guerra civil se acercaba a sus fases decisivas. La última gran batalla de la Guerra Civil, la que consolidó la victoria definitiva de Franco y selló la derrota del Frente Popular, fue la Batalla del Ebro, una ofensiva republicana que inicialmente descolocó a los nacionales, pero que al cabo de 4 meses de combate terminó hundiendo al Ejército Popular de la República. La Batalla del Ebro fue la más larga y también la más costosa en hombres y equipo. Aquella ofensiva había sido la última gran esperanza del Frente Popular. Cuando comenzó, en julio de 1938, la situación política y militar del gobierno negrín era desesperada. Franco había llegado al Mediterráneo rompiendo el territorio enemigo en 2 y amenazando los suministros que recibía Madrid desde los puertos de Valencia y Alicante.
El gobierno republicano permanecía en Cataluña mientras en el resto de la España, bajo su control nominal, el poder efectivo lo ostentaban núcleos militares apenas coordinados y, para colmo de males, Inglaterra y Francia se negaban a ayudar al régimen frente populista. La salida que veía Negrín era, en lo militar, recuperar la unidad de sus dos porciones de territorio y, en lo político, alargar la resistencia lo más posible para enlazar con el conflicto que de manera inminente se cernía sobre Europa, en la esperanza de que eso obligara a franceses e ingleses a ayudarle frente a Franco. Esas fueron las razones que movieron al mando republicano a agrupar todo lo que tenía al otro lado del Ebro, donde estaba fijado el frente de batalla, y cruzar el río. En la madrugada del 25 de julio, el Ejército Popular de la República cruzó el Ebro por más de 20 puntos entre Mequinenza y Amposta, más de 100.000 hombres con abundante artillería. La operación cogió enteramente por sorpresa al Ejército Nacional, que a duras penas pudo replegarse a posiciones seguras. Las tropas de Franco presentes en aquel frente, más las que enseguida acudieron como refuerzo, no sumaban menos contingente. La gran diferencia estuvo en la logística. Mientras que la aviación republicana tardó 48 horas en empezar a actuar, la nacional compareció de inmediato. Asimismo, los pontones construidos por los rojos no siempre soportaban el peso del material empleado, y Franco, por su parte, mandó abrir varias presas río arriba que barrieron los puentes. Una semana después de iniciada la ofensiva, los republicanos habían logrado cruzar el río, pero con una ganancia territorial mínima. El frente se enquistó en una larguísima batalla de desgaste, donde al final se impuso el mejor empleo táctico del material y la mayor combatividad de las tropas nacionales en los puntos estratégicos del mapa. Pasaron las semanas, pasaron los meses, el calor atroz de agosto dejó paso a las primeras nieves y el ejército del Frente Popular, con enormes bajas, tuvo que recruzar el río en sentido inverso. Franco había ganado. El 6 de marzo de 1939 se sublevaba en Madrid el coronel Segismundo Casado, jefe del ejército republicano del centro durante la Guerra Civil. El Frente Popular se alzaba contra sí mismo y fue el hundimiento definitivo de la España roja. Casado era un militar liberal y masón en el 1936. Había abrazado la causa del Frente Popular. Pronto demostró ser uno de los pocos mandos militares realmente eficaces con los que contaba el bando republicano. Organizó las brigadas mixtas del Ejército Popular de la República, participó en las batallas de Madrid, del Jarama, de Brunete y de Aragón, y mandó sucesivamente los ejércitos de Andalucía y del centro. En marzo de 1939, Casado, como otros muchos, constató que la prolongación de la guerra solo beneficiaba a la Unión Soviética en su intento de consolidar un régimen comunista en España. Ante la evidencia de que el jefe del gobierno republicano, Negrín, se había echado en brazos de Stalin, Casado se puso de acuerdo con el socialista moderado Besteiro y con varios jefes militares de la República, como el anarquista Cipriano Mera, y promovió un golpe de Estado anticomunista en Madrid. Fue una pequeña guerra civil dentro de la guerra civil. Republicanos, anarquistas y parte del PSOE contra los comunistas y otra parte del PSOE, y literalmente a tiros. Las bajas de esta última batalla intestina entre facciones republicanas se evalúan en torno a las 2.000 personas. A esas alturas, tanto el socialista Negrín como los líderes comunistas ya estaban huyendo de España, abandonando a su suerte a los combatientes rojos. El bando de Casado triunfó. El periódico El Socialista, órgano del ala moderada del PSOE, saludó el golpe de Casado como una victoria que impedía que la España republicana se convirtiese en una colonia soviética. Casado y Besteiro, con el gobierno de la República en sus manos, intentarán negociar una rendición ventajosa con Franco, pero todo será inútil. La República ya se había derrumbado y Franco había apostado por una victoria total. Las tropas nacionales entrarán en Madrid sin dar un solo tiro. A Casado se le permitirá exiliarse. No volverá a España hasta 1961. Fue juzgado por un consejo de guerra y absuelto. Morirá 7 años más tarde en un hospital de Madrid.